Elecciones municipales, autonómicas y europeas en Navarra. A las 2 de esta tarde, esa es la participación según datos que acaba de aportar el Gobierno de Navarra en su página web. Arroja un dato muy similar al de hace 4 años, sensiblemente inferior en unas décimas, frente al 40,51 de 2015, de hace 4 años en esas elecciones. Ahora, a esta hora, a las 2 de la tarde, en Navarra ha votado el 40,2% del electorado. En las pasadas elecciones generales, por cierto, a esta hora había votado casi el 44%, por lo tanto, parece que la gente se está animando en menor medida a acudir a las urnas, por lo menos en la sesión de mañana, hasta las 2 de la tarde, que hace un mes en las pasadas elecciones generales. El dato de participación es inferior a esta hora de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esa es la participación. Veremos qué dicen los datos a las 6 de la tarde cuando hagamos otro avance informativo y recojamos lo que haya dado de sí la jornada electoral en cuanto a la participación. Pero en principio datos muy similares a los de hace 4 años y notablemente inferiores de participación a los de hace un mes en las pasadas elecciones generales. Los candidatos a la presidencia de Navarra ya han ejercido su derecho al voto. Todos han coincidido en la importancia de que los ciudadanos acudan a votar para decidir el futuro de Navarra de los próximos 4 años. El candidato de Navarra Suma, Javier Esparza, acudía a las 11 de la mañana a votar a la Casa de Cultura de Aoiz tras haber hecho deporte. Hacía hincapié en la importancia de acudir a las urnas para elegir la sociedad en la que queremos vivir. Se haga con esa responsabilidad y analizando, bueno, pues qué sociedad queremos, qué quiero para mis hijos, qué quiero para mí, qué quiero para mis nietos, qué quiero para el futuro. La presidenta del Gobierno de Navarra, candidata de Geroa-Bai a la reelección, Uxue Barkos, acudía a la misma hora a votar al Civivox en Sanche. Ha animado la participación y ha dicho que espera tener la fuerza suficiente para seguir trabajando por Navarra. Construir una sociedad fuerte y cohesionada para encarar un futuro que viene con muchos retos, pero también con muchas oportunidades. La candidata de H. Bildu, Bakartxo Ruiz, acudía a votar a las 10:30 de la mañana en el colegio Patxi Larrainzar de Pamplona. Ha hecho un llamamiento a que ningún voto se quede en casa y se ha mostrado convencida de poder revalidar los 4 años del cambio. El candidato de Podemos, Mikel Will, acudía a las 10 de la mañana a votar al colegio público San Francisco. Lo hacía acompañado de la diputada Ione Belarra y la candidata al Parlamento Europeo, Idoia Villanueva. Will ha llamado a la participación en estos comicios, especialmente a los jóvenes que tienen derecho a voto por primera vez. Yo creo que en estos momentos que la ciudadanía solo puede, cada 4 años, decidir, es uno de los momentos políticos más importantes. La candidata del PSN a la presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, acudía a votar a la Escuela Infantil Municipal de Gorraiz acompañada de su hija. Chivite ha deseado que la jornada transcurra con normalidad y se ha mostrado muy optimista. Yo estoy súper optimista. Y es que además es que lo hemos visto a lo largo de toda la campaña, esa ilusión, ese optimismo por todos los pueblos a los que vamos, cómo te recibe la gente por la calle. Bueno, pues sí, yo estoy muy optimista. La candidata de Izquierda Esquerra, Marisa de Simón, acudía a votar a las 11 de la mañana al Instituto Plaza de la Cruz. Lo hacía acompañada por Carlos Guzmán y Chema Mauleón, número 2 y 3 de la candidatura al Parlamento. La candidata ha dicho que cada voto es imprescindible y necesario. Cada uno de los votos es imprescindible, cada uno de los votos es necesario y por lo tanto pues animo a la ciudadanía a que no se quede en casa. Una jornada que ha comenzado temprano para los candidatos, pero que seguro se alargará en la noche. En Pamplona, los candidatos a ocupar la alcaldía de la capital Navarra votaban de par de mañana. Antonio Romeo de Aranzadi Ecuolo hacia las 9:30 en el colegio de Azpilagaña. Y a las 10 de la mañana Enrique Maya, candidato de UPN por Navarra Suma. Llegaba a su colegio electoral en la Escuela Oficial de Idiomas, en el casco viejo pamplonés, y llegaba sin las papeletas previamente desde casa, así que era allí cuando se tomaba su tiempo para meterlas en los diferentes sobres. Poco después, y ya revisados correctamente todos los datos, ejercía su derecho al voto en las 3 urnas previstas. Maya animaba a la gente para participar y a votar. A mí solo me queda animar a que la gente participe porque es un momento, insisto, muy importante y luego que nadie se lleve engaño diciendo que hubiera pasado si hubiera votado, ¿no? Todo el mundo debiera votar, ¿no? En segundo lugar, pues la tranquilidad y la confianza
por nuestra parte de que hemos hecho un buen trabajo, tanto en nuestros años en la oposición como durante la propia campaña. Hemos podido explicar nuestro programa, es el programa de 330 medidas, y en ese sentido pues estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho. ¿No descanséis ningún día o qué? Bueno, pues así llegaba el alcalde en funciones y candidato por EH Bildu, Joseba Sirón, el único que, por cierto, no se votaba a sí mismo, ya que vive y vota en el ayuntamiento de Cizur, no en el de Pamplona. Bueno, todo quedaba en familia porque quien presidía la mesa en la que tenía que votar era su hija. Bromeaba con esa circunstancia el candidato y tras tomar las 3 papeletas ejercía su derecho al voto. Probablemente estamos ante uno de los días más importantes de la historia reciente de Pamplona y de Navarra, de Nafarroa y de Iruña. Y por lo tanto, pues bueno, recordar simplemente que lo que nos jugamos hoy es mucho. Nos jugamos o seguir mirando para adelante en la Pamplona, con la Pamplona de los avances sociales de los últimos 4 años, o volver atrás, volver a 2011. Pues Itziar Gómez, candidata de Geroa y a la alcaldía de Pamplona, hacía su entrada en el colegio de las escuelas de San Francisco a las 10:30 de la mañana. Lo hacía a la misma hora y lugar que la candidata de Izquierda Esquerra, Edurneguino. Saludos previos y directa para coger las papeletas en la mesa correspondiente y en línea con lo que señalaban todos los candidatos, hacía un llamamiento a la participación en las urnas. Recordar todo lo que tenemos en juego a partir de mañana. Recordar que hay una apuesta firme por una Pamplona de futuro, que no queremos que tenga vuelta atrás, y para eso es importante pues que hoy pensemos con seriedad a lo que votamos. Desde Geroa Bai, pues recordar ese papel responsable, comprometido y leal con el cambio que hemos mantenido estos 4 años y que volvemos a comprometer para los siguientes 4. Maite Sorrín, candidata del PSN, votaba a las 12 del mediodía en el Colegio Público de Iturrama. Para entonces ya habían votado el resto de candidatos. Decía esto. Que nadie decida por ti, que es muy importante que efectivamente salga lo que la ciudadanía quiere, y es importante no dejar pasar el día y luego al día siguiente arrepentirte. Eso ya no tiene sentido. Por eso yo de verdad quiero animar a que todo el mundo venga a votar, que nadie se quede en casa, que cada uno vote la opción que prefiera, pero que nadie se quede en casa y todos tengamos oportunidad de opinar. Veíamos anteriormente a los candidatos y candidatas a la presidencia del gobierno. Nos quedaba escuchar lo que había dicho tras su votación Bakartxo Ruiz por EH Bildu. Sí, hoy es un día importante para todas las personas que queremos seguir construyendo una Navarra más justa y una Navarra más democrática. Yo espero que la jornada de hoy sea una jornada de movilización general por el cambio, que ningún voto se quede en casa y que a la noche podamos estar en disposición de celebrar que EH Bildu ha salido reforzada de estas elecciones y que fundamentalmente el cambio puede seguir adelante en Navarra. En Navarra hay 343 ayuntamientos compuestos y en estos casos sus vecinos han tenido que elegir papeletas para introducirlas en 4 urnas, no 3. Se trata de los concejos, en los que 239 tienen una sola lista y en 84 casos ninguno. En uno de esos concejos se encuentra nuestra compañera Paula Fernández. Paula, adelante, buenas tardes. Hola Ricardo, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Ayuntamiento de Berrioplano y como puedes observar, muchas personas están esperando para ejercer su derecho al voto. Antes han tenido que pasar para recoger estas papeletas, que resulta complicado, por ejemplo, en el caso de las elecciones europeas con 32 candidaturas. Algunas de ellas nos han llamado la atención, como por ejemplo Piratac o Extremeños Crex. Pero hay algunos habitantes que todavía tienen una cuarta urna, como ocurre en este ayuntamiento, y son aquellos que pertenecen a un concejo. Para aclararnos todo esto está con nosotros Juanma Albizu, él es el alcalde del ayuntamiento de Berrioplano, y me imagino que hoy tenéis que estar prestando ayuda para poder aclarar aquellas dudas que surjan, ¿no? Así, efectivamente. En este ayuntamiento compuesto votamos, además del Parlamento Europeo, el Parlamento Navarro, el ayuntamiento y los concejos. La particularidad de los concejos es que son unas casillas que hay que marcar con boli, y dependiendo de la población de cada concejo pues se marca 1, 2, 3 o hasta 6 casillas, como en el caso de Artica. 343 ayuntamientos compuestos hay en Navarra y en algunas localidades no hay candidaturas, ¿no? Así es, hay localidades, tanto en concejos como ayuntamientos, en las que no hay candidatura y entonces que se quedan sin representación. Eso también ocurre aquí.
Sí, hay un concejo, concretamente el concejo de Aizoen, que no ha habido candidatura y por el momento se queda sin representación. Es posible que en unos meses se pueda volver a repetir. ¿En noviembre? En noviembre, eso es, por si se presenta alguna candidatura. ¿Y eso significa que se quedan sin gestionar esa localidad o no? Bueno, puede que se quede algunas cosas sin gestionar, otras cosas me imagino que tocará gestionar al ayuntamiento. ¿Cuál es la localidad con más listas en este caso? Con más listas, pues creo que probablemente sea Artica, es la más grande, tendrá la que más listas, para el concejo, para el resto igual que los demás. Juanma, hasta las 12 de la noche eres el alcalde, no sé si vas a repetir o has decidido ya dejar a otros ese cargo. He decidido dejar paso a otra gente. Considero que es necesario y es bueno dejar rotar, ¿no? Que la gente coja cada legislatura con ganas, con energía. Es muy exigente una legislatura y creo que es necesario, en la medida que se pueda, renovar la candidatura. Y más en estos casos porque hay que atender muchísimas necesidades de esos vecinos, ¿no? Muchísimas necesidades y muy distintas. No es lo mismo una Artica, que es ciudad, o esta zona en la que estamos ahora, que es agrícola. Eso es tipo dormitorio, y el resto de pueblos son agrícolas, son pueblitos, uno con 16 habitantes, 16-20 habitantes. Juanma, muchísimas gracias por habernos aclarado cómo funciona hoy esta jornada electoral. Hay muchísimas personas que están diciendo, pero 32 candidaturas a las elecciones europeas, pero es que ni las conozco. Así que te vamos a dejar para que sigas echando una mano a los ciudadanos que hoy están ejerciendo su derecho al voto. Gracias, Paula. A las 8:15 de esta tarde está prevista una rueda de prensa de la consejera de Interior del Gobierno de Navarra para conocer el balance de una jornada electoral que de momento transcurre con la más absoluta normalidad. Amaya Madinavitia se encuentra en otro colegio electoral. ¿En cuál? Amaya, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el Colegio Los Sauces de Barañáin y os vamos a ofrecer una imagen curiosa porque los dos presidentes de sendas mesas electorales, aquí mismo en la sección 11, en esta mesa B y en la mesa que podemos ver aquí mismo en este colegio, pues los dos presidentes de mesa son dos sacerdotes. Y así, con cierta broma, les preguntábamos si es que esto de las elecciones es cuestión de fe. Aquí a mi lado está don Fernando, de la prelatura del Opus Dei. Don Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes ya, ¿no? Pues esto pasa rápido, ¿no? Sí, es cuestión de fe, decía yo. No, esto es cuestión de votar, nada más. La fe es otra cuestión distinta. Bueno, curiosa imagen, ¿no? Que usted, don Fernando, y don Javier, con quien vamos a charlar ahora, hayan presidido estas mesas. Sí, eso demuestra que las matemáticas son exactas y que el número de probabilidades puede darse así, ¿no? Pero, en fin, ¿qué vamos a hacer? Aquí hemos coincidido, ¿no? Y estamos encantados y además muy bien acompañado con las vocales que tenemos. Con las vocales. Normalidad. Lleva un trabajo impresionante. Absoluto, ¿verdad? Don Fernando, ¿alguna cuestión, alguna anécdota, algo curioso que haya ocurrido? Pues que además de estar los dos sacerdotes con las vocales, pues han llegado las monjas a votar, que eso ya se lo han perdido ustedes en directo, pero bien, una cosa muy familiar y muy fraterna a la vez. Muy bien, gracias, don Fernando. Vamos a saludar rápidamente también a don Javier, que es párroco de 15 municipios en Tierra Estella. ¿Qué tal, don Javier? Muy buenos días, muy bien. Bueno, algo curioso, novedoso. Es curioso también que dos sacerdotes hayan presidido la mesa. La verdad es que cuando yo llego esta mañana y he visto a otro sacerdote, he dicho, no puede ser, sí. Yo creía que esto era lo más raro que se podía hacer, pero aquí estamos los dos y muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, un placer. Eso es. Y tenemos aquí a nuestro lado también a Laura, que nos cuenta, yo creo, las dificultades que entrañan las elecciones europeas. El hecho de que haya 3 elecciones y todas las papeletas que tienen que han tenido que organizar, ¿verdad? Sí, ha habido un problema sobre todo con las europeas porque al ser tantos los partidos que se presentan, no hemos podido poner una cabina únicamente para las europeas. Entonces, bueno, pues están sin cabina, pero por lo demás todo ha transcurrido con total normalidad. Pues muchísimas gracias. Absoluta normalidad, con esa excepcionalidad, ¿verdad?, de que se necesita más espacio para tanto material para votar en 3 elecciones. Desde el Colegio Los Sauces, muy buenas tardes. Gracias, Amaya. Con las santas bendiciones te despedimos a esta hora de la tarde. En las jornadas electorales siempre nos encontramos con alguna situación, desde luego, curiosa, como la que acaban de ver. Hoy nos hemos querido fijar en las cosas que se han salido de lo normal.
Muchos madrugaban para acudir a votar, lo hacían temprano para después aprovechar y practicar deporte. Toca coger las papeletas y alguno no encuentra lo que busca. Eso sí, la mayoría llega al colegio con el voto claro. Clarísimo. A cualquiera que vayamos, van a hacer lo que quieran. Bueno, yo ya lo tenía claro. Hay que ejercer el derecho. A los que les ha tocado mesa nos cuentan que la jornada ha empezado con normalidad. Ha empezado con sueño. Demasiado pronto. Aunque alguno hubiera preferido quedarse en casa estudiando. Estando en exámenes bastante mal, me parece. No creo que se debería elegir así a sorteo. Pero bueno, si te toca y tienes que venir. O durmiendo, como la hija de Joseba Sirón, que hoy le toca ser la presidenta de mesa y ayer se debió alargar la noche. Qué mala cara tiene esta presidenta. ¿Qué le ha pasado? No ha puesto ni en pie para saludar, o sea, fíjate tú, qué mal tiene que estar. Es joven, No le dejéis ni un minuto descansar, ¿eh? Pero hoy toca cumplir. También estas religiosas que acudían juntas a depositar el voto. Aquí no puedes venir a pensar las buenas. No, ya todo está pensado y decidido. Peor suerte han tenido estas otras en la escuela de idiomas. Han tenido que pedir la presencia del responsable de la administración a petición de un representante de Bildu. Cuando el voto lo está entregando usted, que usted no es la que pone ese papel. Es que eso no puede ser. Si una persona no sabe leer o por discapacidad no puede elegir la boleta, colocarla dentro del sobre o entregarla a la presidencia, puede pedir ayuda de una persona a su confianza. Sí, pero entonces tendrá que traer el certificado de discapacidad. No. ¿Dónde lo pone? Si me dice dónde lo pone, lo buscamos. A la presidenta del gobierno se le resistía el carnet de identidad. Parece que decía como sin experiencia a estas alturas de la vida, pero bueno. Y una sirena le interrumpía en sus declaraciones. Es esa puerta, ¿eh? Es la puerta. Al final se encontraba con su madre en el colegio. Y de la presidenta del gobierno, otro presidente, en esta ocasión el de Osasuna, llegaba contento a depositar su voto después de los 3 puntos de ayer. Con mucha alegría después de la victoria de ayer, pero que no tiene nada que ver con esto, que gane el mejor. Pequeñas curiosidades que nos deja esta jornada electoral. Aquí. Este sobre aquí. Más curiosidades. En las localidades de Muruzábal e Irayeta, por ejemplo, sus vecinos hoy no podrán elegir alcalde o alcaldesa. Nadie se ha presentado. En 2015 ya se vieron en una situación muy parecida, pero consiguieron candidatos en la segunda vuelta. Ahora ninguno opta a la reelección, pero hay más localidades así. José Ignacio recoge lo poco que le queda en el despacho de la alcaldía de la localidad de Muruzábal. Sus vecinos hoy no podrán elegir alcalde porque nadie se ha presentado a las elecciones. No se cosecha más que disgustos, porque toda la gente te critica, si haces las cosas bien no te dice nada, si haces mal te critican. La gente por la calle, en los bares, enseguida te dicen cosas, tal, en fin, no es fácil. En 2015 ya se dio una situación similar, pero un grupo de vecinos convencieron a José Ignacio para ser alcalde y presentaron una candidatura en la segunda vuelta. Ahora no quiere repetir. Yo les dije que me retiraba y el otro concejal también. Y se quedaron 3 chicos jóvenes y entonces ellos dijeron, bueno, si se retiran estos, nosotros nos vamos. Situación parecida en Irañeta, localidad con 176 habitantes y en la que su alcalde no quiere repetir. Me retiro, porque al final hacer un esfuerzo para que cuando no ves que no hay apoyo, no hay, la gente pasa olímpicamente todo y entonces se te quitan las ganas de trabajar. Mucho trabajo, poca recompensa y falta de implicación por parte de la gente joven del pueblo. Son los jóvenes lo que quieren para sus hijos o qué quieren del pueblo que van a vivir, no sé. Al final nos tendrán que echar una mano los vecinos de al lado. Trabajan fuera y se van y no quieren saber mucho. Ahora tienen 6 meses para una segunda vuelta y ver si consiguen algún candidato. De no ser así, se creará una comisión gestora. Los que entren, que sean conocedores del pueblo. Sí, ya saben que van a tener nuestro apoyo, pero claro, es que lo que no podemos hacer es tirar del carro y empujarlo. Son 2 de los 31 municipios navarros donde nadie se presenta a las elecciones. Hay hasta 3 tipos de elecciones, ayuntamientos, a Navarra y a Europa. Sobre esta última, ¿qué sabemos? ¿Qué está en juego? ¿Qué hay en juego y a quiénes se elige? La papeleta azul a debate en la calle. ¿Cuál de estos 3 países no pertenece a la Unión Europea? ¿Lituania, Eslovenia o Suiza? Suiza, correcto. ¿Y cuántos millones de personas viven en la Unión Europea? ¿400 millones, 500 millones o 600 millones? 500. 500 millones. ¿Cuántos países forman parte de la Unión Europea? ¿20, 22 o 28? 28. Sobresaliente, señora. Muchísimas gracias. Gracias.
22, 28. 28. Correcto. A ver, y de estos 3 países, Lituania, Eslovenia o Suiza, ¿cuál de los 3 no forma parte de la Unión Europea? Eslovenia. Lituania. ¿Qué queda? Suiza. Suiza no. Si contamos a Gran Bretaña, 28. Pues de momento 28, ¿no? Ya veremos más adelante, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos millones de personas viven en la Unión Europea? ¿400 millones? Ni idea. ¿500 millones? No me pongas a llorar. Suiza. Correcto. 28, 600 supongo. 500. Casi sobresaliente. Pues criamos poco. ¿Eh? Que Pues criamos habrá que poco. criar un poco más, ¿no? Unas elecciones, las de este 26 de mayo, que se leen con arreglo no solo a los resultados de hace 4 años, sino a los de las pasadas elecciones generales hace menos de un mes, el pasado 28 de abril. Hoy veíamos nuevamente a Pedro Sánchez, a Pablo Casado, a Albert Rivera, a Pablo Iglesias, Santiago Abascal, votando en sus respectivos colegios, elecciones municipales, autonómicas y europeas, que tienen lecturas como estas. El ánimo también al conjunto de fuerzas políticas para que después de las elecciones ofrezcamos un horizonte de estabilidad política que creo que es importante para nuestro país. Por tanto, son unas elecciones muy importantes y no puede haber esa sensación de decir, bueno, ya votamos en las generales, incluso más para aquellos que no salieron muy contentos de la jornada electoral en las generales. Porque nos jugamos las autonomías de nuestro país, los gobiernos autonómicos, las mayorías políticas, nos jugamos los municipios de España, importantísimo para la cercanía de esos municipios ese trabajo, pero también nos jugamos Europa. Pero hoy tiene que votar la gente con toda libertad y en conciencia. Ojalá la participación sea muy alta y que la gente participe en estas elecciones autonómicas, municipales y europeas, porque bueno, participar es crucial para el momento histórico que vive nuestro país. A las 8 de esta tarde se van a cerrar los colegios electorales en Navarra y la suerte estará echada. Media hora antes, a las 7:30, va a comenzar un programa especial, Navarra Decide, en el que van a poder seguir al detalle todo lo que ocurra. Vive la noche electoral en Navarra Televisión. Este domingo desde las 7:30 de la tarde sigue los resultados de las elecciones locales, autonómicas y europeas en Navarra Decide. Los datos de escrutinio en tiempo real, el análisis de los resultados con más de una decena de expertos y directos desde las sedes de los partidos. Una completa programación especial con avances informativos a las 2:30 y a las 6 de la tarde. Navarra Televisión, la televisión de Navarra. Así nos vamos. Recuerden, a las 6 de la tarde estaremos de nuevo con todos ustedes para ofrecerles el dato de participación a esa hora. En principio, el de las 2 de la tarde, muy similar al de hace 4 años y sensiblemente inferior al de hace un mes en las elecciones generales. Nada más, feliz tarde.